saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video. Noticia de último momento: Israel busca recuperar Judea y Samaria, territorios que hoy en día se le denomina Cisjordania, aumentando así toda la tensión en Medio Oriente, pensando que estos territorios se podrían convertir en la nueva Gaza. La anexión de Judea y Samaria no solamente tiene un tinte político, sino que también tiene una implicancia profética. Hoy vamos a explorar estos puntos claves que se están desarrollando, su implicancia y su impacto en el escenario mundial y bíblico. Yo les preparé un pequeño documental de 2 minutos en donde habla la historia de cómo Judea y Samaria se separó de Israel y cómo Israel, después de la Guerra de los 6 días en 1967, retomó el control de esos territorios. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam reinó en su lugar, y para Israel esto terminó siendo el principio del fin como una nación unida. Antes de la muerte de Salomón, un profeta le había dicho a Jeroboam que el reino se dividiría y que gobernaría sobre las 10 tribus del norte, aunque esto no ocurriría hasta la muerte de Salomón. Salomón había intentado preparar a su hijo para ser rey, pero la historia de su vida muestra la influencia que tuvo su unión con mujeres idólatras y cómo fracasó en la educación de sus hijos. Poco tiempo después de que Roboam subiera al trono, vinieron representantes destacados de las diferentes tribus. Deseaban pedirle que el nuevo gobierno fuera más transigente. En los últimos años de su reinado, Salomón había establecido impuestos muy severos y esto ahogaba al pueblo. Roboam les dijo que regresaran a los 3 días. Al principio pidió consejo a hombres mayores de experiencia que le aconsejaban que fuera generoso con el pueblo. Si rebajaba los impuestos, se aseguraría su fidelidad para siempre. Pero este consejo no le gustó, así que preguntó a otros más jóvenes. Le dijeron que tratara al pueblo con dureza y que desde el principio hiciera saber quién era el que mandaba. Halagado con la perspectiva de consolidar su poder, hizo de estos jóvenes sus consejeros. A los 3 días, la delegación se presentó nuevamente ante el rey y este les anunció que aumentaría sus cargas e impuestos. Este nunca fue el plan de Dios, nunca quiso que el rey tuviera un trato así con su pueblo. El resultado irreparable de esta acción supuso que las 10 tribus del norte se separaran y formaran un nuevo gobierno con Jeroboam como rey, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron bajo el gobierno de Roboam. Fue así como los 10 reinos del norte comenzaron el triste y lamentable declive de su apostasía y ruina hasta su dispersión. A pesar de ello, Dios no los dejó solos. Les envió profetas como Elías, Eliseo, Oseas, Amos y Abdías, que alzaron su voz en el reino del norte. ¿Cuál es la importancia de Judea y Samaria en la historia bíblica? ¿Y cuál es su condición en la historia moderna? Judea y Samaria, también conocida internacionalmente como Cisjordania, son territorios que tienen un profundo significado en la historia de Israel. En la Biblia, estas tierras son mencionadas repetidamente como la herencia del pueblo judío, con ciudades clave como Hebrón, Siquem y Betel. Tras la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel tomó el control de esta región y desde ese entonces ha habido una lucha constante entre quienes buscan su anexión y quienes promueven la creación de un Estado palestino. Hay un fuerte movimiento dentro de Israel que busca la anexión de estos territorios. Dentro de Israel hay fuertes presiones políticas para anexar Judea y Samaria. Líderes del sionismo religioso argumentan que estas tierras pertenecen a Israel por derecho histórico y bíblico. En noviembre del 2024, el ministro Bezalel Smotrich ordenó preparativos para la anexión total, declarando: ha llegado el momento de hacerlo. Esto ha intensificado el conflicto con la comunidad internacional y con los palestinos en la región. אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זו מדינה שמתנהגת לפי עולם ערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה, או שבעצם אנחנו גם מציעים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... רק ירושלים. עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale,
mais admise dans le débat public en Israël. Dentro de toda esta ensalada de situaciones históricas y presentes, ¿cuál es la posición del gobierno norteamericano y de su presidente Donald Trump? En su primer mandato, Donald Trump presentó el acuerdo del siglo, permitiendo la anexión de un 30% de Cisjordania. Sin embargo, este plan fue suspendido para priorizar la firma de los acuerdos de Abraham con países árabes. Ahora, en su segundo mandato, Trump ha mostrado una postura más reservada sobre la anexión. Sin embargo, hay propuestas que Estados Unidos podría tomar el control de Gaza, una idea que ha generado rechazo en la comunidad internacional. Ahora, la gran interrogante es si Jenin se va a convertir en la nueva Gaza. Jenin ha sido un punto de conflicto constante. En este momento, Israel está llevando a cabo operaciones militares de gran escala, muy similar a lo que ocurrió en Gaza antes de este conflicto. Las fuerzas de defensa israelíes han desplegado tanques y fuerzas especiales. Esto ha ocasionado que miles de palestinos sean desplazados. En definitiva, Israel busca con esto desmantelar la infraestructura terrorista de Hamas y la yihad islámica. Todo esto ha llevado a que Jenin sea vista como una posible nueva Gaza, donde la resistencia palestina se fortalece, en donde Israel podría verse obligado a tomar medidas más drásticas en su control. Ahora, ¿cómo esta tremenda noticia podemos enmarcar dentro de un contexto bíblico y el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos? Desde una perspectiva bíblica, estos eventos se alinean con varias profecías. Primeramente, Zacarías 12, el verso 2 al 3, dice que Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Daniel capítulo 9, el verso 27, allí se menciona un pacto que será confirmado con muchos, lo que algunos relacionan con los acuerdos de Abraham y futuros tratados. También en Mateo 24 se describe la abominación desoladora en el templo, lo que nos lleva a considerar que el control sobre Judea y Samaria podría ser clave para la reconstrucción del tercer templo. El conflicto por la tierra de Israel no es solo político, sino que tiene un trasfondo profético que no podemos ignorar. Muchos dentro del gobierno de Israel están empujando la situación para propiciar la aparición de su Mesías. La anexión de Judea y Samaria no es solamente una cuestión territorial para ellos, sino que representa el cumplimiento de promesas bíblicas que llevará al escenario del cumplimiento de los últimos tiempos. Israel avanza en su soberanía sobre estas tierras, mientras la comunidad internacional reacciona con preocupación. Todo esto podría llevar a la construcción del tercer templo y la aparición del Mesías judío. Estamos ya al borde de la gran tribulación mencionada en el libro antiguo de la Biblia. Me gustaría que me dejes tu opinión acerca de estos cuestionamientos. No olvides suscribirte a la página para más contenido referente a las profecías bíblicas y la geopolítica mundial. Nos reencontraremos en un próximo video.